trancones, ansiedad por lo que pueda suceder mañana con la conmemoración del paro pues, del 21. Entonces, pues bueno, hay que estar pendientes, pero pues muy agradecido por la invitación que me hacen de participar en esto. Pues claro que sí, cada vez que tengo la oportunidad de conversar con ustedes acerca de lo que sé, pues me gusta hacerlo. Entonces, Natalia me decía, pues me imagino que era una solicitud a través de ustedes o a través de Natalia, que querían profundizar específicamente en algo del sistema reproductivo. Entonces, pues simplemente organicé parte de lo que es la clase de ciclo reproductivo femenino, específicamente el ciclo endometrial, pero sí hice unas cositas nuevas para ustedes acerca de la ovulación y quise profundizar un poquito en la ovulación, ya que es, digamos, el momento más crítico del ciclo reproductivo femenino. Aspiro a demorarme 30 a 40 minutos y al final pues poder responder preguntas en caso de que las haya. Entonces vamos a empezar con esto entonces. La idea entonces es describir el proceso del ciclo reproductivo femenino a partir de la histología de la gónada femenina, recordar un poco del ovario, la citomorfología del ovocito y la ovogénesis, pues sin tanta profundidad, respetando el nivel en el que ustedes se encuentran. Vamos a hablar entonces un balance general de ciclo ovárico. Vamos a recordar el control neuroendocrino y nos vamos a trabajar de manera integral pues el ciclo reproductivo. Como les decía, al final profundizar la ovulación acerca del paradigma, digamos, fisiológico que la explica en la actualidad. Porque, aunque parezca extraño, pero yo sé que ustedes ahora que están en la aproximación clínica lo validan día a día, pues realmente es muy poco lo que sabemos del funcionamiento del cuerpo humano. Y en el sentido de la parte de reproductor femenino todavía hay muchas dudas en cómo se regula y cómo funciona ese control neuroendocrino de manera exacta. Pues recordemos pues el ciclo ovárico como tal, o el ciclo reproductor femenino, consta de 3 subciclos que serían básicamente la ovogénesis, que sería la maduración o la especialización del ovocito como gameto femenino que adquiere las capacidades necesarias para ser fecundado, la foliculogénesis, que es el desarrollo del folículo constituido por esas células foliculares que le van a brindar soporte al ovocito. Y ustedes ya saben o pueden recordar lo que significa soporte a nivel de la biología celular. Un soporte físico, un soporte nutricional y un soporte metabólico. Y el ciclo endometrial, que son los cambios que ocurren en el endometrio, que implican la desidualización del endometrio grávido, entendiendo que la gestación es un proceso que se lleva interno del aparato reproductor femenino. De allí que solo las mujeres cuenten con un órgano de las características similares al útero. Estos 3 ciclos se extienden en el tiempo, en más o menos 10 días, y evolucionan como una espiral. O sea, cuando hablamos del ciclo femenino, es una espiral que se va proyectando en el tiempo y ningún ciclo va a ser igual al otro. Y eso puede ser femenino que nos acompañan esta noche. Entonces, cada ciclo es diferente porque tiene una fuerte regulación o control neuroendocrino que depende de los pulsos de las hormonas. Cuando han trabajado los ejes hipotálamo, hipófisis, testículo, hipotálamo, hipófisis, ovario, hipotálamo, hipófisis, endometrio, hipotálamo, hipófisis, glándula mamaria, hipotálamo, hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis, paratiroides, hipotálamo, hipófisis, páncreas, etcétera. Ya se dan cuenta que necesariamente, o no solo es la cantidad de hormona que se encuentra disponible en sangre de manera endocrina, sino la cantidad de pulsos que hace el hipotálamo
a partir de las hormonas liberadoras. En este caso estamos hablando de la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces lo que cambia en el ciclo que favorece la maduración continua de folículos, ovulación de ovocitos y proliferación de endometrio es la intensidad de las pulsaciones de hormona gonadotropina coriónica a nivel de hipotálamo para regular los niveles de folículo estimulante y luteinizante que van de manera endocrina a la sangre. De eso mencionaremos un poquito más cuando trabajemos ovogénesis. Entonces, cuando hacemos una disección de ovario, pues lo que vamos a encontrar de una mujer que ya ha tenido su primera menarquia y que está en vida o en una etapa activa de reproducción, pues lo que encontramos son estadios foliculares o folículos de diferentes estadios de acuerdo a las capacidades de maduración del ovocito. Y eso pues lo recuerdan ustedes, el paso de folículo primordial a folículo primario temprano, folículo primario tardío, folículo secundario, folículo de Graf, que es el que ovula y madura o madura y ovula para el día 14. Todo esto regulado pues por hormonas. El ovocito, ya ustedes saben, va a la ampolla de la tuba uterina a esperar a los espermatozoides y el folículo se reorganiza constituyendo el órgano que va a regular prácticamente toda la gestación en cuanto a la síntesis de progesterona y estrógenos, que es el cuerpo lúteo. Pues un cuerpo lúteo que si no hay fecundación va a degenerar en cuerpo albicante, pero que si hay fecundación y hay implantación, va a derivar en un cuerpo lúteo del embarazo que va a mantener los niveles de progesterona y LH más elevaditos, progesterona y estrógenos, perdón, más elevaditos de lo convencional para mantener el endometrio grávido y permitir la desidualización y permitir la nutrición. Ese cuerpo lúteo empieza a degenerar más o menos en el quinto mes. Para el sexto, séptimo mes ya han empezado a caer los niveles de progesterona y eso activa el sistema inmunológico, se pierde la tolerancia inmunológica y empieza el rechazo al implante. Es decir, empieza a activarse una serie de mecanismos que empiezan a degradar la relación del corion rugoso con la decidua basal, es decir, la placentación, y eso sumado a todo lo que el feto hace a través de liberadoras de hormonas fetales que que regulan el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y útero, pues se empieza a generar pues lo que coloquialmente uno podría denominar trabajo de parto, que es pues la inducción de las contracciones miometriales, la producción de oxitocina y todos esos elementos que van a empezar a expulsar el feto pues de la cavidad reproductiva. No me voy a detener en esto, pero pues recordemos entonces los diferentes estadios de los folículos. Folículos primordiales, característicos, luego folículos primarios tempranos característicos, folículos secundarios característicos, la aparición de la zona pelúcida, folículo secundario cuando se empieza a configurar la cavidad folicular, y el folículo maduro cuando ya tenemos las células luteínicas de la granulosa, cuando tenemos las tecas diferenciadas y cuando tenemos las células foliculares que se van a quedar con el ovocito y la zona pelúcida que configuran ahí el cúmulo óforo que después va a pasar a corona radiada. Pues básicamente eso es lo que tenemos que hablar acá. Un cuerpo lúteo gigantesco, prominente, que es la reorganización de las células foliculares de la granulosa y las células luteínicas de la teca interna, que se van a constituir básicamente en una factoría de progesterona y estrógenos que van a tener pues una importancia fundamental para hacer los feedback negativos hacia hipotálamo hipófisis para inhibir FSH, negativos, perdón, y luego mantener la desidualización del endometrio para mantener pues, la placentación y la implantación viable durante la gestación. Cuerpo albicante, degeneración del cuerpo lúteo cuando no hay fecundación o cuando ha finalizado la gestación del cuerpo pues, lúteo del embarazo que se sostuvo durante sus 6 meses.
Y este básicamente es el control neuroendocrino más resumido del flujo de hormonas que hay que poder regular digamos, el ciclo reproductivo en tanto ovulación, foliculogénesis y desarrollo endometrial. Veamos aquí solo los cambios ováricos, es decir, el ciclo ovárico como tal. Como les decía entonces, tenemos un hipotálamo que secreta gonadotropina, hormona liberadora de gonadotropinas mediante mecanismos pulsátiles. O sea, esta hormona realmente no alcanza picos muy altos, sino pulsos que da el hipotálamo, pues porque en la proximidad del encéfalo esta hormona no tiene que generar un recorrido endocrino, sino que va a llegar a la neurohipófisis o hipófisis posterior, que se encarga de producir la LH y la FSH que se va a alojar en la hipófisis anterior, en la adenohipófisis, que se constituye en un puente de transición que vence o vulnera o minimiza mejor la barrera hematoencefálica y permite la comunicación del encéfalo con el resto del cuerpo. Entonces ya de la hipófisis anterior saldrá la LH, saldrá primero la FSH, que alcanza el pico más alto, y es la que estimula las células foliculares de la granulosa y las células de la teca para que los folículos avancen en su maduración, incluyendo la consolidación de un folículo maduro o de Graf. Luego, el pico de LH lo que va a ocasionar es que este folículo se rompa a través del estigma y se dé la ovulación, donde ovocito secundario detenido en meiosis 2, zona pelúcida y corona radiada van a ser desplazados hasta la ampolla de la tuba uterina para ser fecundados, pues idealmente, y lo que quedó del folículo configura un cuerpo lúteo. A lo largo de la foliculogénesis, en la medida que pasamos básicamente de folículo primario tardío a secundario y maduro, pues empiezan a incrementar los niveles de progesterona, los que de una u otra forma van a constituirse en los reguladores de los mecanismos de feedback positivo y feedback negativos para inhibir o estimular el precursor, que básicamente es la hormona gonadotropina. ¿Qué va a hacer esta progesterona y este estradiol? Pues ellos no inhiben la síntesis de la gonadotropina colónica en el hipotálamo, insisto en esto. Lo que hacen es disminuir la velocidad de los pulsos, lo que va a redundar en la disminución del estímulo de producción ya a nivel de hipófisis como tal. Pero además de esto, recordemos que hay unos péptidos hormonales secundarios que cumplen unas funciones importantísimas que son producidas también ahí por estas células foliculares y de la teca, como son la foliculoestatina y, dependiendo el momento del ciclo, la inhibina o la activina. Entonces, cuando ya tengo un cuerpo lúteo formado, va a aumentar la producción de foliculoestatina e inhibina, precisamente para frenar la síntesis de FSH y que no me maduren más folículos. Es decir, quedarme ya con los folículos que tengo en el estadio que están y sostener el cuerpo lúteo. Y pues por supuesto, no inhibir, porque la LH se mantiene viable, pero en niveles más bajitos, más arriba del basal, pero más bajos, mucho más bajos que el pico máximo, porque la LH precisamente lo que hace es mantener el cuerpo lúteo viable. Y por supuesto, cuando ya no haya fecundación y se eche todo a perder este ciclo, este espiral del ciclo, pues los otros folículos van a empezar a producir activina, que va a inducir, junto con la caída de progesterona, que hace un mecanismo de feedback también, pues la subida de FSH para que madure otro folículo y arranque otro ciclo. Aquí que es importante, digamos, de agregar nuevo acá, que se haya descubierto. Hay un péptido muy interesante que se llama la quispeptina, que se le ha denominado el afrodisíaco natural y recibe su nombre a estos chocolatincitos que todos conocemos, los Kisses de Hershey, ¿no? Es porque la quispeptina fue descubierta en la misma ciudad de los Estados Unidos donde se encuentra la fábrica de los besitos estos, de los chocolatincitos esos Hershey's. Entonces, en honor a eso, le colocaron a esta hormonita quispeptina. Cuando suben los niveles de quispeptina a nivel del sistema nervioso central,
aumentan los pulsos de de hormona liberadora de gonadotropina. Es decir, que la quispeptina es la que regula la intensidad de pulsos para que se libere FSH y LH y haya ovulación. Entonces, entre el día 13 y 15, los niveles de quispeptina se encuentran altos y entonces esta quispeptina aumenta los niveles de liberadora de gonadotropinas en cuanto aumentan pulsos y aumentan los niveles de otro péptido a nivel del sistema nervioso central que se llama neuroquinina, que se encarga de controlar diferentes agentes que regulan, digamos, de una u otra forma, la inflamación. Entonces, a ustedes les llamará la atención, y es la primera vez que pronuncio esta noche esta palabra inflamación, porque el ciclo reproductor femenino y sobre todo la ovulación es un desafío a los mecanismos inflamatorios. ¿Por qué es un desafío biológico? Porque precisamente, y lo veremos al final y por eso quiero profundizar en ello, la ovulación se conoce como una inflamación amigable. Es decir, para poder ovular, para que el folículo se rompa, necesita activar a nivel local mecanismos proinflamatorios que rompan el folículo y se pueda ovular. Entonces es como tomar evolutivamente y biológicamente una respuesta inflamatoria y ultracontrolarla para lograr esa ovulación. Por eso este péptido y el aumento de este péptido de neuroquinina, mire, favorece diferentes elementos de las vías inflamatorias. Activación de músculo liso, vasodilatación, aumento de hipertensión, activación del sistema inmunológico y, por supuesto, en este mecanismo se va a activar el ciclo del ácido araquidónico, van a subir las prostaglandinas y va a haber dolor. Por eso, a nivel de sistema nervioso central, caen los niveles de dinorfina, que hace feedback sobre progesterona, y al subir la progesterona, pues nos está haciendo un mecanismo protector para las prostaglandinas. Entonces, por eso se puede regular, pero las mujeres, insisto, las mujeres que están acá de sexo femenino, biológicamente, pues saben que ovulación y sobre todo fase menstrual, inicio de fase menstrual, es muy doloroso. La ovulación puede doler menos y si acaso es perceptible por la presencia de neuroquininas. Pero para el momento de la fase menstrual, todo este sistema protector y control de inflamatorio cae y por eso es que al caer progesterona suben prostaglandinas y aparece ese cólico tipo menstrual, pues el dolor tipo cólico de la fase menstrual que está presente en los 2 primeros días inicialmente pues de la fase menstrual. Se pierden los factores neuroprotectores que median el dolor y la inflamación. Luego, cuando vuelva y se estabilice el ciclo y vuelva a empezar por la subida de LH y FSH, pues el dolor tiende a desaparecer. A mí me gusta mucho utilizar esta imagen porque esta imagen nos permite alinear los tres ciclos con el control hormonal. Y pues voy a utilizar las mismas diapositivas de la clase que si acaso ustedes recuerdan la segunda clase de la biología del desarrollo de segundo semestre. Imagino que ustedes ya estarán séptimo, octavo, noveno, algo así. Pero es recordar paso a paso qué está ocurriendo, sobre todo en este punto, en el control neuroendocrino. Insisto, pues no me voy a detener en el ciclo folicular y en el ciclo ovárico, pues tampoco voy a detenerme en el ciclo endometrial, sino que quiero profundizar en este manejo de hormonas, que es lo que pues garantiza el conocimiento del ciclo. Entonces vamos a trabajar las dos hormonas ováricas, progesterona y estrógenos, y vamos a trabajar las dos hormonas hipofisiarias, FSH y LH. Entonces, para eso, quiero empezar con 3 gráficas que me van a permitir superponer todos los eventos que van a ocurrir durante la fase del ciclo menstrual. Digamos que en este gráfico que tengo aquí estamos partiendo del día 1 del mes
y terminando el día 28 de un mes. El número de mujeres que tienen ciclos regulados de 28 días es más o menos del 22 al 28%. La mayoría de mujeres tienen ciclos o menores de los 28 días o que se extienden mucho más allá. Entonces, básicamente, y con base en este cuadro que tenemos acá arriba, partimos del día más importante de todo el ciclo menstrual, que es o el del ciclo endometrial, perdón, y ovárico y, y folicular, que es la ovulación. Todo este proceso, todos estos mecanismos biológicos existen únicamente para poner un ovocito disponible para ser fecundado y para proliferar el endometrio. Por eso existe todo esto. Al no ser fecundado el ovocito, todo el endometrio que proliferó debe ser recambiado. Y por eso hay un cambio, digamos, morfofuncional allí. Entonces, cuando tenemos como punto central la ovulación, atrás de la ovulación viene la fase preovulatoria, que para el ciclo ovárico se conoce como la fase folicular, porque es cuando están madurando los folículos con un incremento de FSH. En cuanto al ciclo uterino, estamos hablando de una fase proliferativa, porque estamos engrosando ese endometrio. Todo el estroma endometrial está proliferando, lo que implica aumento de número de glándulas y capacidad secretoria de glándulas seromucosas uterinas y pues por supuesto la angiogénesis que se genera para proveer de nutrientes y permitir la deshidratación del endometrio y ser fuente de nutrientes pues al implante. Y posterior a la ovulación pues tenemos la fase posovulatoria que se conoce como fase lútea y el endometrio en este periodo está en fase secretora. ¿Por qué? Porque implica que hay un cuerpo lúteo que está activo produciendo estrógenos y progesterona que hacen que el endometrio sea secretor. Se produce abundante moco, hay vasodilatación y hay bastante flujo sanguíneo. Entonces, si tenemos en cuenta que estos primeros días de este ciclo primero y más o menos hasta el día 4 o 5 es la fase menstrual, estoy empezando en fase menstrual el ciclo, ustedes verán cómo lo toman. O sea, uno puede tomar el primer día de la fase menstrual o el último día de la fase menstrual para empezar. Viene esta fase proliferativa que se encuentra aquí y miren las hormonas que están interactuando allí. Entonces, tenemos una hormona FSH, que es la azul, que viene aumentando desde fase menstrual, claro, porque caen los niveles de progesterona, que son esta rojita que está acá, esta fucsia. Entonces, al haber niveles de progesterona apenas por encima del nivel basal, FSH se expresa, alcanza más o menos su pico máximo en el día 10-11, lo que implica que aquí ya tengo miércoles, aquí ya tengo un folículo maduro completamente y luego empieza a subir la LH que alcanza su pico máximo en 13, 14, 15, que induce que se rompa este folículo en este punto y tengamos un ovocito disponible. Cuando se ovula, LH cae, pero fíjense que queda en niveles un poquito más elevados. Progesterona cae, FSH cae, es la azul, y se mantiene allí más elevadita, pero esta elevación que está aquí es insuficiente para madurar otro folículo y ya se disparan entonces estrógenos por encima de lo basal y progesterona que alcanza el pico máximo. Entonces, esto nos permite ver este gráfico en fase proliferativa y en fase secretora del comportamiento de las hormonas. Perdón. Si pasamos aquí, entonces estamos en un cambio que puede ocurrir y observen, acá era el ciclo donde tengo fase menstrual, fase proliferativa, fase secretora en un ciclo de 28 días exacto, donde las tres fases no se traslapan, sino que apenas termina una empieza la otra, hasta apenas termina una empieza la otra. Este es el ciclo totalmente regular que sería ideal
y que los ginecólogos pretenden regular con tratamientos permiten regular el ciclo, y para este caso hay un efecto adverso que sería la anticoncepción. Pero pueden existir ciclos que abundan en las mujeres cuando se traslapan. Entonces tenemos una fase folicular que empieza desde el primer día hasta el día 14, pero que se traslapa. Entonces, hay un desarrollo endometrial. Esto es característico sobre todo en mujeres que desarrollan abundante endometrio y tienen fases menstruales que se extienden más allá de los 3 días y se pueden proyectar hasta inclusive los 7 días, con pues un dolor tipo cólico bastante. Este traslapo, pues simplemente la concentración de hormonas, bueno, pues acá está regulada la concentración hormonal. Simplemente lo que sucede es que esta fase folicular que empieza desde el día 1 lo que hace es desarrollar desidualizaciones mayores. Y el otro ejemplo que tengo es cuando fases proliferativas y fases menstruales se encuentran contenidas en una fase folicular, listo, y luego tenemos una fase secretora que se encuentra contenida en una fase luteínica. Este también me puede generar problemas, sobre todo de correr el día de la ovulación, que es lo más catastrófico que puede aparecer en un ciclo, y es lo que hace que, digamos, pueda cortarse, pueda generar retrasos con que se puedan confundir pues con, con embarazos o con fecundaciones e implantaciones antes de hablar de embarazo, y es lo que puede llevar o sería la consecuencia básica de trastornos del ciclo menstrual del tipo ritmo, o sea, del tiempo en el que deben ocurrir estas cosas. Pues ya queda claro que como todo esto funciona a través de un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, pues cualquier afectación de la regulación neuroendocrina pues va a afectar las respuestas somáticas. Por eso el estrés académico generado en los estudiantes universitarios, sobre todo en las estudiantes de medicina y de ciencias de la salud, suele generar mayores trastornos en esta población. Entonces, los estudios que hay publicados de estrés académico y desórdenes del ciclo reproductivo en estudiantes universitarios, allí aparecen las estudiantes de ciencias de la salud, medicina, enfermería, odontología, nutrición y dietética, etcétera, con la mayor cantidad de prevalencia de desórdenes debido al impacto que genera el estrés académico, el cortisol, sobre el control neuroendocrino del ciclo. Aquí simplemente es ver uno a uno los eventos que están ocurriendo. Entonces, fíjense que aquí estamos, vamos a empezar el ciclo. Acá tengo una fase menstrual que termina más o menos en el día 3, ¿ok? Entonces, la fase proliferativa del endometrio arranca el día 4, pues por llamar del otro día, y de esta manera empieza a proliferar el endometrio uterino, y esto va de la mano con la maduración del folículo. Básicamente, ¿esto qué implica? Que suban un poquito los niveles de estrógenos, que sería, aquí sería este azulito, se alcance un pico más alto de FSH y se alcance el pico máximo de LH acá en este día 14-15, pues para que ocurra la ovulación. Entonces, básicamente la ovulación se logra por el pico de LH, y vamos a ver entonces que desde el punto de vista inmunológico, la LH es una hormona proinflamatoria. Es decir, estamos hablando que aquí a nivel localizado hay un proceso inflamatorio supremamente importante para poder que ocurra esto que está ocurriendo aquí, que se rompa el folículo y pueda ser eyectado el ovocito.
Una vez finalizada la ovulación, fíjese, se empieza a caer, LH se viene abajo, estrógeno se vienen un poquito más abajo y FSH es la que más baja de todas. Entonces las tenemos acá. Empieza la fase secretora y es que ya estamos listos para que si ocurre la fecundación, el cigoto se pueda implantar en esta zona. Esto más o menos va desde día 15 al día 28 del ciclo, o sea que esta es la etapa más fértil de la mujer, donde hay una mayor probabilidad de fecundación. Pero recordemos que una vez fecundado el ovocito se demora aproximadamente hasta 7 días en llegar hasta el útero. O sea que uno trabajaría que los máximos días de fertilidad de una mujer básicamente serían entre el día 15 y el día 22. Aquí es, digamos, los días donde hay una mayor probabilidad de fecundación e implantación. Si avanza más en el tiempo, pues la probabilidad de implantación empieza a disminuir en tanto caiga progesterona, y mire que progesterona tiene su pico máximo aquí, y en tanto empiece a caer progesterona y este endometrio empiece a necrosarse, de tal manera que el cigoto se implanta, se echa a perder. Entonces miren que en esta fase secretora, pues progesterona tiene el pico más alto hormonal y estrógenos tiene su puntico también más alto, FSH cae mucho más, LH cae un poco más. Y pues tenemos un cuerpo lúteo vigente. Cuando se demora mucho la fecundación, o sea, estoy llegando más o menos hasta el día 24, 23, pues cuerpo lúteo degenera, pasa a cuerpo albicante y se viene progesterona y estrógenos al piso, lo que hace que el endometrio se desprenda y se genere la fase menstrual, y esto genera un mecanismo de feedback que induce que FSH suba y vuelva y prolifere el ciclo, pues el ciclo espiralado y vuelva y otra vez pasemos a fase proliferativa. Ya aquí el proceso inflamatorio no está regulado en fase menstrual. Acá ya tenemos un proceso inflamatorio libre, activo, con todos sus mediadores, por eso resulta doloroso, porque recuerden que es supremamente importante que este tejido se necrose y que todas estas células que tienen una capacidad oncogénica altísima sean lisadas, entren en necrosis. Ni siquiera apoptosis, entren en necrosis. Pues esto va a consumir una gran cantidad de sustrato proinflamatorio de activación del sistema inmunológico que genera obviamente unos cambios a nivel fisiológico del cuerpo femenino bastante importantes. Hay consumo de ATP impresionante, por tanto hay debilidad, hay dolor, hay todos los cambios a nivel de la dimensión psicoafectiva, porque desde el punto de vista biológico, pues realmente lo que se toma es un fracaso. No hubo fecundación, no hubo implantación, se fracasó entonces este proceso proliferativo, entonces hay que volver a empezar el ciclo de nuevo. Finalizo entonces ya esta presentación trayéndoles este dato interesante. Estos datos digamos, fueron consultados recientemente en este artículo, que pues es un artículo, digamos, de 7 años de antigüedad, pero es el último artículo que logra explicar toda la dinámica de la ovogénesis, toda la dinámica del folículo, de la ovogénesis a nivel biológico, que es básicamente lo que se conoce hasta el momento. Todas las funciones de nuestro cuerpo implican una homeostasia, un equilibrio entre los mecanismos que nos protegen y los mecanismos que van a desarrollar injuria a su vez para protegernos. Entonces, esos mecanismos que normalmente nos van a defender de, digamos, el desafío bacteriano, el desafío viral, el desafío fúngico, el desafío parasitario, o el desafío que genera ante la desbalance de las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo,
va a ser empleado por el aparato reproductor femenino y por el control neuroendocrino para poder que ocurra la ovulación. Esto implica que debe haber un equilibrio en ambos extremos de la balanza, ¿no es cierto? Es una balanza ahí que, un trípode pues, donde debe haber un equilibrio entre los pulsos de hormona gonadotropina coriónica y la concentración de LH y estrógenos fundamentalmente en sangre. Y esto se puede mantener regulado a partir de estilo de vida, lo que implica dieta y ejercicio. Ustedes cada vez se están dando cuenta lo que implica tener una buena alimentación y una buena actividad física. Y yo le agregaría allí una buena higiene del sueño. Para la Facultad de Salud, para nosotros en la Javeriana, fue supremamente revolucionario que abrieran un programa de nutrición. Y el impacto que está generando en los profesores, articular las ciencias básicas a la nutrición, pues no solo se está quedando en nutrición, sino que todo este conocimiento que estamos desarrollando en nutrición para darles clase a los de nutrición, lo estamos extrapolando a medicina y enfermería. Y es muy común en este momento escuchar a los 22 profes del Departamento de Ciencias Básicas en todos sus discursos de dieta y ejercicio. Quizá cuando ustedes pasaron por segundo semestre en biología del desarrollo, a ustedes les tocó verla solita. Y yo me concentraba mucho más en la correlación con las anomalías congénitas y en procesos quirúrgicos. La mayoría de los seminarios iban allá. Ya que tengo los estudiantes de las tres carreras juntos, pues obviamente esto me ha permitido hacer un abordaje en todas las dimensiones de la biología del desarrollo, lo cual nos ha enriquecido a todos. Está demostrado ya científicamente que buenos hábitos alimenticios y buen ejercicio controlan los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas. Y por el otro lado, estamos hablando de que utilizamos mediadores de la inflamación que nos ayudan a que ocurra el proceso de ovulación, pero que esos mismos mediadores de la inflamación son los que utiliza la patología y que generan como consecuencia la alteración del ciclo reproductivo. Pues el ejemplo más característico que ustedes conocen, y es porque es el que más se ha estudiado, porque corre el riesgo de dejar a las mujeres estériles, es el SOP, el síndrome de ovario poliquístico. Y todos también ya saben en este momento que una mujer con síndrome de ovario poliquístico debe tener una muy buena alimentación para controlar la producción de hormonas. Y si a esa mujer con SOP le sumamos obesidad, pues entra en juego el ejercicio para controlar este proceso. ¿Por qué? Porque recuerden que en obesidad aparece una célula que es muy incomprendida, poco estudiada e infravalorada, que es el adipocito. Por ejemplo, en histología el adipocito se estudia como tejido conectivo laxo, tejido adiposo, y se habla del adipocito como una célula del tejido conectivo. Pero en la actualidad se reconoce que el adipocito es una célula endocrina y que inclusive podría funcionar como una glándula porque produce péptidos hormonales. Y ustedes lo trabajaron en sus mecanismos inmunológicos. El adipocito produce citoquinas proinflamatorias y una de ellas son las adipoquinas que hacen un desbalance fuerte en hipotálamo, afectando los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, casi que toda mujer que tenga esta enfermedad, porque ustedes saben que la obesidad ya entra en el espectro del síndrome metabólico junto con diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, esta obesidad se constituye en un factor etiopatogénico vía adipocito, vía adipoquina, que va a generar la alteración de la homeostasia de el ciclo menstrual porque afecta directamente la ovulación al verse afectados estos mediadores inflamatorios. Vamos a tratar de explicar eso de mejor manera. Tenemos aquí
una función ovárica normal y acá tenemos una función ovárica alterada. Aquí tenemos una mujer que tiene una buena alimentación y hace ejercicio cardiorresistente. Y acá tenemos una mujer obesa con síndrome de ovario poliquístico. Para ambas mujeres hay un proceso inflamatorio que regula la función ovárica. Eso está claro. Entonces, en esta mujer que tiene un plan de alimentación adecuado y que hace un ejercicio con cierta frecuencia que le permite tener una activación del sistema inmunológico importante, la función ovárica normal está limitada por la caída de todos los agentes que conducen a la inflamación crónica. Esta mujer tiene bajo lípido, por tanto tiene adipocitos inactivados, tiene baja producción de adipoquinas y tiene baja resistencia a la insulina. Por la otra vía, tiene bajas prostaglandinas, bajas citoquinas y factor de necrosis tumoral alfa bajo. Es decir, que todos estos factores proinflamatorios están regulados, lo cual le permite controlar procesos inflamatorios crónicos a nivel de endometrio y ovario. Por eso hablamos de que fisiológicamente y en homeostasia para la ovulación se requiere de una inflamación saludable. Segunda vez que menciono ese término, lo vamos a explicar ahora. Por el contrario, una mujer con síndrome de ovario poliquístico y obesidad tiene una función alterada porque todos estos elementos están aumentados generando un desbalance que va hacia lo proinflamatorio, generando una inflamación crónica. Y es por esto que decimos que las personas obesas son personas enfermas porque están inflamadas. Y esa cascada de inflamación está siendo disparada por adipocito. O sea que el adipocito se constituyó de un momento a otro en una célula supremamente importante en la respuesta inmunológica para mediar la inflamación. Entonces, vuelvo y quiero que me quede claro esto. Los mismos mecanismos que llevan a inflamación crónica son importantes para que haya una función ovárica normal, pero están altamente controlados, altamente regulados a nivel del sistema nervioso central. Este es un folículo, esta es una imagen histológica real de un folículo que está a punto de romperse y esto implica que hayan unos niveles de LH en su pico máximo. Cuando la LH alcanza su pico máximo, estimula la expresión de células o la expresión en las células de la teca y de la granulosa, que son las que más receptores de LH tienen, estimulan toda una serie de respuestas proinflamatorias. Estas células de la teca y de la granulosa, que constituyen la pared del folículo, por la vía del AMP cíclico, inducen la producción de histamina, de prostaglandina E2, de eicosanoides y bradicinina. Todos estos mediadores de la inflamación que van a ocasionar que se genere angiogénesis e hiperemia supremamente localizada, que se activen fibroblastos para producir colagenasas que degradan la fibra colágena, estromelicina, que es otra metaloproteinasa que degrada los componentes el componente no fibrilar de la matriz extracelular, o sea, glicosaminoglicanos y proteoglicanos, y hay vasodilatación para que haya edema y lleguen los mediadores, las células inflamatorias. Allí con el edema llegan macrófagos, se activan adipocitos, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, activa la proteína C reactiva, que activa a su vez el sistema del complemento y se activa toda una respuesta inflamatoria ultracontrolada que finaliza con un aumento de interleuquina 8, que regula migración de neutrófilos, y un aumento de interleuquina 18. Interleuquina 8 e interleuquina 18 son las interleuquinas de la ovulación y hacen que aumente interleuquina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Todo esto para qué?
para que todas las envolturas que están impidiendo que este ovocito salga se rompan. Se rompe la granulosa, se rompe la teca interna, se rompe la teca externa, se rompe la túnica albugínea, se pierde continuidad del epitelio ovárico de tal manera que el ovocito va a poder ser expulsado para ser captado por las fimbrias de la tuba uterina y llevado a la ampolla. Estos procesos que yo he denominado rompimientos de una manera genérica, pues digamos que desde el punto de vista biológico no son más que un proceso de remodelación tisular. Entonces, para poder vencer todas estas barreras físicas histológicas, aumenta de tamaño el folículo porque produce más agua intersticial, la que ocupa la cavidad, el antro folicular, se fusionan las tecas con la túnica albugínea, se adelgazan las capas, se contraen miocitos lisos hasta que finalmente el cúmulo óforo se desprende, este que está aquí, y presiona la granulosa a través de este punto que vamos a llamar estigma, que es el punto de rompimiento del folículo. Entonces, cuando se da la rotura ovárica, el estigma es la consecuencia de vasodilatación, hiperemia, edema, colagenólisis y proliferación celular. ¿Y de qué estoy hablando? De inflamación. Proceso inflamatorio a nivel ovárico. Entonces aquí he hecho ya una transposición interesante como las que me gusta hacer a mí, donde tengo la imagen histológica del folículo y todas las capas fusionadas. Mírenlas aquí, todas. Granulosa. Se van adelgazando, se fusionan, hay angiogénesis, vasculogénesis, mediadores de la inflamación y finalmente esto se empieza a degradar, se desprende el cúmulo y el ovocito va a poder ser expulsado. Y esta imagen que ustedes saben que la muestro muchas veces porque todavía sigue siendo la única vez que se ha visto en directo la ovogénesis de la ovulación de una mujer humana, de una hembra humana desde el punto de vista biológico. Este es el folículo, más o menos, y pues este es el estigma, que es el punto de rompimiento donde se vulneran las capas. Miren la gran cantidad de vasos sanguíneos que proliferan, el color rojo respecto al color del resto del ovario. Básicamente hay una hiperemia, un proceso inflamatorio que va a garantizar la rotura de ese folículo para que este paquetico pueda salir. Luego, con la misma LH, pero en niveles más bajitos, lo que quedó del folículo se organizó en esta estructura que se conoce como cuerpo lúteo. ¿Qué va a pasar allí? Las células de la teca interna se remodelan y empiezan a producir progesterona al doble, el pico máximo. Las células de la granulosa se diferencian y empiezan a disminuir la producción de estrógenos, pero queda en un nivel mucho más alto del basal, estrógenos que son fundamentales para la secreción seromucosa a nivel de glándulas uterinas. Luego las células de la granulosa empiezan a producir cortisol, otro mediador inflamatorio, que a nivel local va a aumentar la actividad, ojo, a nivel local, no a nivel sistémico. Esas son las paradojas biológicas que tenemos, ¿no? A veces a nivel local, los mediadores de la inflamación van a funcionar diferentes que a nivel sistémico. En este caso, fíjense que el aumento de cortisol genera una respuesta paradójica que aumenta la actividad antiinflamatoria que hace que se regulen todos los mecanismos inflamatorios antes descritos. Disminuye la vasodilatación, disminuye el edema, estoy hablando a nivel de ovario, ¿no es cierto? Disminuye, se recuperan el epitelio, se recuperan la túnica y es lo que permite la conformación del cuerpo lúteo.
¿Qué podemos concluir entonces de este pequeño relato que les he hecho? La ovulación requiere una respuesta inflamatoria saludable. ¿Qué significa una respuesta inflamatoria saludable? Muy localizada y ultra controlada. ¿Quién controla eso? El sistema neuroendocrino. ¿A través de qué? De péptidos neurales, uno de ellos la quispeptina. La dependencia del ciclo ovárico a mecanismos de ovulación responde a un proceso evolutivo de control de la reproducción. Es por eso que situaciones de estrés generan ciclos anovulatorios, porque el estrés eleva la PCR, la proteína C reactiva, que afecta el eje hipotálamo hipófisis ovario, impidiendo que el folículo se rompa. ¿Listo? Y cuando un folículo maduro que está listo se rompe por procesos, por acción de la PCR, está demostrado que ese folículo no va a entrar en atresia folicular, que sería la muerte celular programada de todas esas células, sino que se va a enquistar. Y esa es el origen la etiopatogénesis del SOP. Pues básicamente que casi todos los folículos se van a quiste en vez de ovular. La LH, ya lo pudieron ver ustedes, que es la que regula todo esto, es una hormona proinflamatoria y se le reconocen 4 funciones con esta capacidad. Induce todos los cambios vasculares en el folículo ovárico. Es la LH la que incrementa angiogénesis, la vasodilatación, el aumento de flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular para que haya edema y puedan migrar macrófagos y neutrófilos. Activa e inhibe, dependiendo del pico donde se encuentre, de la concentración en el que se encuentre, la acción de las células tecales y las células de la granulosa. ¿Esto qué hace? Pues favorece el control de la producción de estrógenos y progesterona, que es lo que va a mantener el endometrio grávido y la plausibilidad de la implante para que haya embarazo. Y regula la migración del sistema inmunológico. Y esto es supremamente importante porque ustedes saben que los niveles de progesterona se mantienen elevados durante el embarazo, más o menos hasta el finales del segundo trimestre, y que es esta progesterona la que favorece la tolerancia inmunológica. Es la progesterona la que favorece la adopción de un perfil M2 de los macrófagos del estroma del intersticio uterino que impide atacar el sincitio trofoblasto para que haya placentación. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Y finalmente la LH induce actividad proteolítica que favorece la degradación de matriz extracelular porque los fibroblastos de ese lugar producen metaloproteinasas como colagenasa y estromelicina, elastasas y bueno, las otras que van a degradar los componentes de la matriz extracelular. Favorecen el acúmulo y el aumento del líquido intersticial, o sea, el que está dentro del folículo para aumentar las presiones intrafoliculares y activa células contráctiles, todas las que hay allí, es decir, las mioepiteliales, pero también los miocitos lisos, de tal manera que imagínense, el líquido presiona por dentro y estas células contráctiles presionan por fuera, pues terminan en la rotura del folículo en su punto de mayor vulneración, que se conoce como estigma. Compañeros y compañeras, esto entonces era lo que les quería compartir hoy. Espero que le haya podido haber entendido bien la inquietud a la compañera Natalia, que haya podido cumplir las expectativas que estaban y bueno, escucho posibles preguntas que se puedan generar. Profe, tenemos 2 preguntas por interno. La primera nos dicen que por qué se dan en este caso los embarazos múltiples y en especial después del largo uso de anticonceptivos. Bueno, la fisiología, a ver, evolutivamente
Los embarazos múltiples en los mamíferos están determinados por el número de mamas que desarrolla la hembra de ese animal. Por ejemplo, si una hembra canina, o sea, una perra, tiene ocho glándulas mamarias, pues sus camadas van a ser de 8 cachorros y así sucesivamente. Digamos que así se diseñó la evolución, la selección natural. Pues por supuesto la competencia por el alimento y la necesidad de las hembras de cuidar el menor número de crías generó, para garantizar su supervivencia, generó una presión evolutiva importante. Entonces, digamos que la mayoría de los mamíferos en este momento están sacando camadas más pequeñas para garantizar el cuidado. Antes era, saque 8 perros que si se mueren 6 quedan 2 y listo, usted se reprodujo y cumplió la función biológica. Ahora es, no, pues no necesita sacar 8 y eso que el perro pues lo hemos domesticado. Y ustedes han visto que casi todos, si ustedes tienen perras o gatas en la casa y han quedado en embarazo, ustedes saben, han podido vivir lo complicado que es el parto en estos animales. Es casi que todos necesitan asistencia veterinaria. Entonces, se hizo una presión evolutiva y ya, digamos, la tendencia en todos los mamíferos es ya no a producir camadas grandes para que se mueran unos y queden los otros por selección, pues por supervivencia, sino para favorecer el cuidado. Es decir, mientras la madre cuide más a sus hijos, pues hay mayor probabilidad de supervivencia. Bajo este teorema, este ideologema paradigmático evolutivo, pues pensémonos que las hembras humanas, las mujeres, pues tienen 2 mamas. Entonces uno supondría que todos los embarazos deberían ser 2. Deberían ser embarazos múltiples y 2 deberían de ser los fetos que se desarrollan. Desafortunadamente no hay evidencia homínida fósil que nos permita verificar si esto se cumple en los seres humanos. Lo que se ha especulado hasta el momento, porque no se tiene ni la menor idea de cuáles son los mecanismos de regulación genética que controlan un embarazo múltiple gemelar. Ahora voy a recordar la diferencia. Pues simplemente se piensa que fue por un ahorro de energía y la posibilidad de aumentar la crianza y alargar el periodo de crianza que las mujeres se quedaron con un embarazo de un solo feto. Fíjense que los seres humanos somos los mamíferos que nos demoramos más en destetarnos de nuestra mamá. ¿Ok? ¿Cuántos años tienen ustedes? Y todavía están pegados ahí. Todavía les da mamitis cuando viajan a un congreso o algo. Es porque los seres humanos se inventaron algo que se llama niñez, se inventaron algo que se llama infancia, se inventaron algo que se llama adolescencia, mejor dicho, se inventaron las fases del adulto. O sea, ustedes si tienen finca y pues madre, un ternero se pega un azotón cuando nace, deja vaca, y fue pucha, de las 2 horas de ternero ya está corriendo por ahí, comiendo tomando leche y empezando a experimentar el mundo, rápidamente pasa a la fase media adulta. Nosotros hemos alargado este proceso y si ustedes se ponen a pensar, fíjense, es muy probable que sus abuelas se hayan casado a los 13 o 14 o 15 años, cuando tenían la edad de merecer, es decir, menarquia. Aparece la menarquia, ya se puede reproducir, vaya casándose de una vez. Muy probablemente ustedes se casen a los 30 años después de ultraespecializarse y ahí arrimados al Hotel Mama, pues bien chéveres. Listo, pues esa es digamos, la composición de la sociedad y el esquema social que hemos hecho. Ultraprotección de la cría. Entonces, estoy respondiendo primero la primera pregunta entonces.
Tenemos dos tipos de embarazos múltiples, los que son los gemelos no idénticos y los gemelos idénticos. Los gemelos no idénticos implica que habían disponibilidad de dos ovocitos y dos ovocitos fueron fecundados por dos espermatozoides diferentes que se implantaron en el endometrio y desarrollaron dos fetos diferentes, autónomos, individuales, que inclusive puede ser de diferente sexo. Un espermatozoide podía ser portador del X, el otro del Y. Mecanismos por los cuales se desarrollan dos ovulaciones, se ovulan dos folículos, se maduran dos folículos secundarios y se ovulan, pues no es tan raro como uno pensaría. Parece ser que es muy común. Siempre se pensó, y yo se los decía en clase, que las mujeres alternan los ovarios. Un ciclo el derecho, uno el izquierdo, uno el derecho, así sucesivamente. Pero parece ser que es muy común que los dos ovarios ovulen simultáneamente. ¿Esto qué les está diciendo? Pues que pese a que nuestro sistema reproductivo es bastante exitoso, porque hay muchos humanos y nacen por donde quieran, pues digamos que la tendencia es que se ovula un ovocito y por eso hay una abrumadora mayor prevalencia de, de embarazos de un solo feto. Para el caso de gemelos idénticos, insisto, no se tiene ni la menor idea de cuáles son los mecanismos que hacen que un blastocisto se separe y genere dos blastocitos preimplantacionales después de la eclosión de la zona pelúcida. Y estaríamos hablando de gemelos bivitelinos, o que inclusive en el blastocisto que se está implantando, el embrioblasto se divida en dos y se generen dos embriones dentro del mismo trofoblasto del blastocisto, lo que estaríamos hablando de implantaciones univitelinas. No se tiene ni la menor idea. Digamos que lo único que se ha podido asociar epidemiológicamente es que una mujer que ha tenido embarazos múltiples, sus hijos es muy probable que también los tenga, sus nietos que también los tenga. Debe haber un factor genético que se transmite generación tras generación. Pero este dato es epidemiológico. Y aquí sí voy a compartir otra vez pantalla para explicar más o menos. Déjenme, yo quiero abrir una diapositiva en blanco. ¿Por qué los desórdenes del control neuroendocrino pueden conllevar a embarazos múltiples? Y esto es propio de, pues precisamente de eso, del control neuroendocrino. Entonces, fíjense esto. Yo tengo el hipotálamo. Y el hipotálamo está produciendo hormona liberadora de gonadotropinas, que actúa sobre la hipófisis, que libera las gonadotropinas, LH y FSH. Resulta que en el ovario hay folículos en diferentes estadios de la foliculogénesis. Folículos primarios, tempranos. Folículos, primarios, tardíos. Folículos secundarios. Predominan los folículos secundarios. Estos folículos secundarios están produciendo ya estrógenos y progesterona a nivel muy bajito, que ya están empezando a activar sus mecanismos de feedback sobre hipotálamo y sobre hipófisis. Cuando la FSH alcanza su punto máximo, esto se supone que estos folículos secundarios que están aquí compiten entre ellos para ganar, para que se logre ensamblar el mejor folículo que va a ser el que va a ovular. ¿Cómo compiten los folículos secundarios para saber cuál es el único que va a poder llevar a folículo de maduración? Pues precisamente el que más vascularice su teca interna
para que le lleguen más sangre, y el que exprese más receptores de FSH y LH. ¿Para qué? Para madurar rápido a folículo maduro. Entonces, imagínense que este folículo monta una teca, la supervasculariza, expresa muchos receptores, pues le va a llegar una mayor concentración de FSH que hace que rápidamente este folículo se convierta en un folículo maduro. Y cuando este folículo ya madura, las células de la teca empiezan a producir inhibina y foliculoestatina. Inhibina, que va a inhibir o va a disminuir los pulsos de liberadora de gonadotropinas y va a inhibir completamente la folículo estimulante. Y foliculoestatina, que bloquea los receptores de FSH de los otros folículos secundarios. Es decir, nadie más me madura. El que maduró, el folículo secundario que mejor se vascularizó y que mejor receptores expresó y que logró madurar primero, inhibe el eje hipotálamo, hipófisis, ovario vía FSH y vía foliculoestatina inhibe la maduración de los otros dos folículos. Ganó la competencia. Entonces, eso en una mujer hiperregulada, que va a garantizar que ovule un ovocito, por lo menos por ovario. Es muy probable que esto que está ocurriendo en el ovario derecho no logre inhibir sistémicamente el ovario izquierdo. Por eso yo creo que es común que las mujeres ovulen los dos ovocitos simultáneamente. No todos los ciclos. Recuerden que hay ciclos anovulatorios, ¿no? Hay ciclos en que, por más regular que seas, hay ciclos en no siempre vas a ovular, pero tú no sabes cuándo vas a ovular. Entonces, fíjense que ahí ganó la pelea. ¿Qué pasa en una mujer que es irregular? Pues como este ciclo no está regularizado, pues los niveles de FSH y LH son muy variables en el tiempo. O sea que es muy probable que una alteración ovárica, porque recuerden que a esa pregunta yo le metería un depende, y es si tiene, qué tipo de desorden tiene y cuál es el agente etiopatogénico que lo causa. En últimas, los folículos, no habrá un folículo secundario que domine a los otros, y ante los niveles ambiguos de FSH es más probable en esta mujer que varios folículos logren madurar, porque, digamos, el que primero madura no logra seguir llegando FSH a otro folículo, y su folículo estatina no va a ser lo suficiente ya para bloquear el receptor. Entonces es posible que a esta maduración se peguen otros. Ahora, puede que maduren varios. La pregunta sería, ¿LH logra actuar sistémicamente para que los varios que maduraron ovulen? Pues puede ser muy probable que varios ovulen, que varios maduren, pero que solo uno ovule, en tanto los otros dos se van a atresia folicular, así hayan madurado. Entonces, por eso es que los ginecólogos, y ustedes están rotando en ginecología y ustedes ven que ese es el pan de cada día, sobre todo pues en la consulta externa, el trastorno de ciclo menstrual y el uso de pastillas con hormona, con concentraciones de hormonas para regular este ciclo. Si yo regulo el eje, muy seguramente ovario va a responder, muy seguramente va a responder. Y voy a regular también las ovulaciones. Espero que haya podido responder la pregunta. Yo creería que sí. Y nos habían hecho otra pregunta por interno que decía que, y me imagino que fue porque mencionaste lo del periodo de donde hay más probabilidad de fertilidad, pues preguntaban que cuál era el periodo de infertilidad y que por qué aún así se dan implantaciones y embarazos en ese periodo. Bueno, la respuesta sería porque mi Dios es muy grande y el diablo es puerco. Recuerden que les mencionaba, quiero una imagen
Bueno, trabajemos esta. Recuerde que les mencionaba que el ciclo ovárico, o sea, el ciclo ovárico no es un ciclo que siempre llegue a un mismo punto. No, el ciclo ovárico es una espiral y estos loops nunca serán iguales uno a otro. Profe, ahí todavía no estás presentando. Entonces, ¿qué tengo acá? Recuerden que, y aquí ya voy a relajarme un poquito en el lenguaje y en las formas, ya voy a hacer más el Freddy que ustedes conocieron. Digamos que toda mujer considera que los días más importantes de su vida, mes a mes, es cuando Pacho llega y si tiene vida sexual, pues este día es maravilloso, ¿no? Nos vuelve el alma al cuerpo. Y cuando Pacho se quita, que es este, y cuando Pacho llega. Entonces estamos más o menos en el día 3 y estamos más o menos en el día 25. ¿Ok? Profe, tú nos estás mostrando algo en pantalla, qué pena. Importante, a mí qué me importa cuando Pacho llegue, cuando Pacho se quita. Lo que pasa es que semiológicamente son los signos más visibles de la fase menstrual. Por eso es que la menstruación ha sido tan importante para ser el punto de partida. Paciente, ¿cuándo fue su última ovulación? Pues el paciente que va a ver cuándo ovuló. Usted le preguntan es cuándo fue su última menstruación. Pues porque es el dato visible, tú lo puedes ver. Tú te das cuenta cuándo llega y cuándo se quita. Entonces, pero eso no le resta importancia fisiológica a este día 12, a este día 13 y a este día 14, que es donde existe la mayor probabilidad de ovulación. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que existe en reportes de la literatura, y tomemos el día 13 como el eje, la ovulación puede adelantarse hasta 5 días. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. O puede retrasarse hasta 5 días. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. ¿Listo? Eso te está dando aproximadamente 5 días. Profe, qué pena, no se ve la pantalla. No me digan, en serio, ¿no estoy compartiendo? No, profe, ya creo que ya había dicho, pero no sé por qué no se escucha. ¡Ay! Yo como una hueva aquí hablando solo. Qué pena con ustedes. Ya voy. Miren todo lo que había rayado, maldita sea. Listo. Acá estamos. Vuelvo y repito. Entonces decía, pues tampoco es tan dramático, ¿no? Decía la siguiente cuestión. Los ciclos de la mujer no son cíclicos redondos que parten en un punto y terminan en un mismo punto. Son espirales que se proyectan en el tiempo y estos loops nunca son iguales, varían. Entonces vuelve y juega. Jugando aquí en el punto del día 3 donde se fue Pacho y el día 25 donde llegó Pacho, pues digamos que esos 22 días son claves en el desarrollo y digamos que por cultura, por nuestra cultura judeocristiana, digamos que nosotros tenemos actividad sexual entre el día 3 y 25. Realmente son muy pocas las parejas que tienen actividad sexual durante la fase menstrual, pero las puede haber, pues. Pero digamos que no es lo usual. Entonces, desde el día 3 al día 25 son los días allí encasillados entre Pacho llegó y Pacho, entre Pacho se fue y Pacho llegó, pues donde normalmente tenemos nuestra actividad sexual. El día más importante, realmente biológicamente, son este 12, 13 y 14, que son donde uno se espera que se ovule. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay reportes en la literatura dice que la ovulación puede adelantarse hasta 5 días, este punto, o puede atrasarse hasta 5 días, este punto.
Eso nos da, en teoría, 5 días aquí, donde muy seguramente no vamos a tener ovocito. Con toda seguridad, en estos 5 días, después de que se fue Pacho, uno puede contar 5 días y en esos 5 días no va a haber ovocito. ¿Ok? Y en este sentido, uno puede contar aquí hasta 5 días. 1, 2, 3, 4, 5, donde el ovocito ha perdido capacidad y ya va a muerte celular programada que se las pela. ¿Listo? O sea que esos son los famosos 5 días después de que llegó el periodo y los días 5 días antes de que te va a llegar el periodo, donde se supone que tú puedes tener relaciones sexuales sin condón, tener eyaculaciones internas y no va a pasar absolutamente nada, porque no hay ovocito para fecundar. Eso lo conocemos como el método del ritmo. ¿Listo? Ahora, históricamente este método del ritmo no surgió como un método anticonceptivo, ¿no? Era un método proconceptivo. Pues porque recuerden que era solo se tenía sexo, solo se copulaba para tener hijos. Si se copulaba por placer era fornicación y era un pecado, te condenabas al infierno. Entonces nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos nuestros antepasados, pues para no caer en pecado, preguntaban y averiguaban pues en qué momentos podían tener actividad sexual para tener hijos. Entonces a esa gente le decía, vea, cuando a usted se le va a la fase menstrual, cuente 5 días. Ese día no tenga hijos. Ven, o sea, no tenga coitos porque no va a quedar en embarazo y está fornicando. Cuando el día antes de que le llegue Pacho, cuente 5 días antes. Esos 5 días tampoco copule porque está fornicando. Usted tiene que copular entre el día 8 y entre el día 20, porque la máxima probabilidad de fecundación se encuentra en estos días, porque hay ovocito disponible. Pero nosotros, la sociedad cambió el discurso, ¿no? Entonces ahora el método de planificación por excelencia es este. Entonces las parejitas que hacen estos 5 días se quitan el condón y estos 5 y estos tantos días, 12 días usan condón. Es básicamente lo que sucede. Ahora, este método, ¿por qué fracasa? Pues porque, como les digo, mi Dios es grande y el diablo es puerco. Digamos que usted tiene relaciones sexuales, no está anticoncepción química, usted tiene relaciones sexuales este día y tuvo eyaculaciones internas. Pues, ¿qué sucede? Que los espermatozoides que tú eyaculas y quedan en el tracto reproductor femenino capacitándose, se pueden capacitar también, que ellos pueden tener una vía media que va de 3 a 10 días. O sea que cuando, imagínense la tuba uterina llena de espermatozoides durante estos 10 días, cuando el ovocito llegue a la ampolla uterina lo están esperando. Entonces hay un riesgo de, ¿listo? Con los atrasos, pues lo mismo, pueden haber, si tú trabajas aquí en estos días, pues trabajas escopulas, ¿no? Tienes coito estos 3 días, estos 5 días acá, nadie te dice que puede haber un nivel de LH más alto en ese momento, que esta LH no caiga aquí, sino que se sostenga más arriba y garantice que este cuerpo glúteo dure más tiempo, por tanto este ovocito sea más superviviente. Y usted está de papayita. Ah, pero que es posible que ya vaya a, que me va a llegar la fase menstrual. No, pero es que Pacho se va, si se corre la fase ovulatoria, Pacho también se va a correr,
¿Por qué? Porque todavía tengo cuerpo lúteo y tengo progesterona. Entonces, ¿qué podría hacer uno? Realmente la planificación de uno debe ser niñas tomando pastillas anticonceptivas y uso absoluto del condón estos días, porque las pastillas pues pueden fallar. Recuerden que la pastilla, esa sobrecarga de progesterol y de levosterol, lo que hace es inhibir la FSH, perdón, inhibir la LH, pero activar la FSH. Entonces, si tú tomas pastillas o métodos de anticoncepción químicos, tú estás inhibiendo la foliculogénesis, estás favoreciendo la foliculogénesis, pero lo que inhibes es la LH. Entonces tienes ciclos anovulatorios porque ante la caída de la LH ese folículo no ovula y se va a atresia folicular porque estás garantizando la FSH, entonces no se enquista. ¿Y qué tal que falle? O cuando se vienen los olvidos de pastilla, o viene el parcial de, pues yo no sé cuál es el parcial coco de ustedes ahora, pues, o con esos hábitos alimenticios de ustedes tan malos que tienen cuando empiezan los rotes, ¿no? Que eso almuerzan quién sabe cuándo, que a las 3 de la mañana están almorzando, que entonces todo eso puede alterar el ciclo. El eje, imagínense el eje hipotálamo, hipófisis, ovario como una cuerda de una guitarra, que la cuerda está quieta, pero cuando usted la pulsa, ella empieza a vibrar y se descontrola, y eso es lo que da el sonido hasta que vuelve a quedarse quieta. El estrés le hace eso a su eje hipotálamo hipófisis, patea esa vaina y lo desbalancea y se puede demorar en balancearse otra vez. La falta de ejercicio, la mala alimentación, el cigarrillo, el alcohol, es decir, la vida que ustedes en este momento están llevando. Mala alimentación, mal ejercicio, estrés académico que se genera en los ambientes de rotación por el bullying que ejercen los profesores de clínica sobre los estudiantes, el trago que se toman, el vapeador que aspiran, etcétera. Todos esos factores etiogénicos asociados. Creo que también respondí la pregunta. Sí, señor. Y bueno, profe, la verdad, muchísimas gracias por brindarnos esta charla, por tu vocación y por el amor a la docencia que se sigue notando. Yo creo que más de uno se nos removió algo de recordar las clases que ya hace un buen tiempo vimos, pero es importante recordar tanto en la anatomía como en la fisiología nos sirve mucho en estos semestres para entender de ahí para adelante todas las patologías en este momento, por ejemplo, una endometriosis, el mismo síndrome de ovario poliquístico, el mecanismo de los anticonceptivos, que nunca falta la paciente que nos pregunta, bueno, pero es que yo no sé cómo funciona mi ciclo ovulatorio y a veces uno misma de mujer y estudiante de medicina no sabemos cómo explicarlo realmente y encontrar las palabras para explicárselo a una persona que no conoce de medicina también es todo un reto. Entonces, de verdad, muchas gracias por apoyarnos con esto. Yo hago una pregunta. ¿Cómo formulan los ginecólogos en este momento las pastillas anticonceptivas? ¿En qué se basan? Depende, digamos que uno, ya ahorita hay una cantidad de métodos impresionantes en donde ya depende casi que del gusto y de la preferencia de cada mujer. Entonces, digamos, si me dicen, no, es que a mí se me olvida, yo dejo la cabeza tirada y no me acuerdo ni dónde dejo cualquier cosa, pues no vamos a recomendar pastillas porque muy posiblemente se les olvide, recuerdo, tiene que ser a la misma hora todos los días. Entonces, digamos que este tipo de factores de comportamiento son importantes y ya de ahí entrar en que si es una mujer, em, qué tan activa sexualmente es, si ha tenido un embarazos, porque también tienen una carga hormonal importante eh, que digamos que ahí difiere. Las marcas tienen una cantidad de efectos secundarios que definitivamente la mujer los vive, procesos depresivos, disminución de la libido, todo esto que juegan un papel importante, pero al mismo tiempo también entonces listo, pero te ayuda con las uñas, la piel, la caída de cabello, entonces digamos que se ha vuelto una cantidad de factores
que ya casi que queda de lado como, listo, y además es anticonceptivo. Entonces eso es lo que se ha visto últimamente, pero sí es complejo de manejar. Y les hago otra preguntita. O sea, aquí ya ustedes son los conferencistas y yo soy el estudiante. ¿Qué tanto se están usando los dispositivos intrauterinos que inhiben, o también químicos, que inhiben la menstruación? Mucho, hoy en día mucho, precisamente porque cada vez lo que vemos en las pacientes es que uno inicia muy chiquitas, ya nos llegan con la mamá, la nena de 14 años, que uno dice, bueno, y la prioridad se vuelve ese, no, yo no quiero tener menstruación porque hay viajes, hay paseos, se ha vuelto más un tema de incomodidad que otra cosa. Y lo que estamos viendo a largo plazo es ya procesos en donde más adelante es difícil que se embaracen, donde tenemos que entrar con procesos de fertilidad, ya cuando tienen 25, 28, 30 años, y que se ve también mucho en profesionales de la salud. Entonces, como la ambigüedad también de este tema. Bueno, listo. Entonces, ¿ya quedamos listos? Claro que sí. Gracias también a los estudiantes que, bueno, se quedaron hasta el final con nosotros. Esta es una iniciativa de educación continua de interés por ginecobstetricia que nos sirve en todos los niveles. La mayoría ya hemos pasado hace un muy buen tiempo por básicas, lo mismo los que están en internado, y son temas que es importante refrescarlos. Las novedades o las actualizaciones que nos presentaste resultan vitales. Y, y bueno, profe, de verdad, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Bueno, lo mismo, saludos a todos. Ahí leo los nombres. Ahí me acuerdo de Isaac, a Elkin lo tengo en este momento, Natalia Carreño, Nicolás Pau, que era hace rato.